Esto pasó hace unos meses. Soy enfermero en un hospital psiquiátrico que tiene más de 100 años. Siempre he estado fascinado por la mente humana. Sin embargo, la atmósfera del lugar, con sus pasillos angostos y paredes llenas de manchas, a menudo me hace sentir incómodo. Trabajo en el turno nocturno y durante esas horas las sombras parecen cobrar vida y el silencio se siente pesado. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de descanso, escuché un susurro. Era un murmullo suave, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Lo ignoré, pensando que era el cansancio. Pero al día siguiente, la tranquilidad del hospital me pareció aún más inquietante. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a intensificarse. Las voces se hicieron más frecuentes. En una de mis rondas, vi una figura borrosa al final de un pasillo oscuro. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé en encender la luz, pero me quedé paralizado, observando. La figura simplemente desapareció. Me dije que era una ilusión, una manifestación del estrés. Una de las pacientes, una mujer de mirada perdida llamada Clara, me comentó que había almas atrapadas en el hospital. «Escucha sus susurros», decía. «Ellas están pidiendo ayuda». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Intenté desestimar sus palabras, pero cada vez que estaba solo, la inquietud crecía. Me preguntaba si realmente podía haber algo que no entendía. Una madrugada, mientras recorría el ala de los pacientes más graves, escuché risas apagadas que provenían de un cuarto. Abrí la puerta de golpe, pero solo encontré la habitación vacía. La cama estaba perfectamente hecha, como si nadie hubiera estado allí. Sentí un sudor frío en la frente. Mi mente comenzó a divagar entre la realidad y la paranoia. El siguiente turno fue aún más aterrador. Mientras registraba unos documentos, el susurro volvió a pronunciar mi nombre, esta vez más claro. Miré a mi alrededor, mi pulso se aceleró, y allí, en la esquina de la habitación, vi una sombra alargada, apenas visible. No estoy seguro de qué era, pero sabía que no era una ilusión, era real. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. No sabía qué significaba todo esto. Quizás era el estrés o las historias que escuchaba, pero cada vez que intentaba comprender, sentía que algo oscuro me atraía. Estaba atrapado en un dilema. ¿Debo seguir ignorando estas experiencias o enfrentar lo que podría haber detrás? Una noche, decidí preguntar en voz alta, ¿dónde están las almas atrapadas? No hubo respuesta. Sin embargo, desde ese día, la inquietud no me ha dejado. Estoy seguro de que en algún lugar hay respuestas esperando, pero ¿a qué costo? A veces creo que las almas realmente están aquí, susurrando, esperando ser escuchadas. Y yo, como un simple enfermero, me pregunto si alguna vez descubriré la verdad sobre ellas. Capítulo 2. La inquietud comenzó a convertirse en parte de mi rutina. Cada noche al entrar al hospital, sentía que la atmósfera cargada tenía algo nuevo que contarme. Las sombras parecían más espesas y los murmullos se volvían más insistentes. Un día, decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando lo que ocurría, así que me dirigí a la biblioteca del hospital. Los estantes estaban llenos de viejos libros, muchos cubiertos de polvo. Pasé horas revisando textos sobre la historia del hospital. Lo que encontré me impactó. Había menciones sobre experimentos inhumanos y tratamientos crueles que habían dejado una marca profunda en los que habían pasado por sus pasillos. A medida que leía, comprendí que las almas que Clara mencionaba podían estar más conectadas con la historia oscura del lugar de lo que hubiera querido creer. Esa noche, mientras hacía mi ronda habitual, noté que la puerta de la sala de descanso estaba entreabierta. Me acerqué con cautela y, al mirar dentro, vi a Clara. Estaba sentada en una esquina, murmurando insistentemente. Cuando me vio, su mirada se iluminó, pero también reflejaba un miedo palpable. «Ellas están más cerca de lo que piensas», dijo con voz temblorosa. La urgencia de su advertencia me hizo sentir un nudo en el estómago. Le pregunté sobre lo que sabía, pero antes de que pudiera responder, un grito desgarrador atravesó el silencio de la noche. Ambos nos miramos asustados, la tensión en el aire se volvió casi insoportable.
Elena, otra paciente del ala, deambulaba por el pasillo gritando por ayuda. Fue corriendo hacia nosotros, sus ojos llenos de terror. «Sal de aquí, no mires atrás», exclamó antes de ser arrastrada por una sombra que parecía surgir de las paredes. Sin perder tiempo, tomé a Clara del brazo y la guié hacia la salida. Estaba helada, como si una corriente helada la hubiera atrapado. «¿Qué fue eso?», pregunté, pero ella solo podía mirar hacia el pasillo. Sentí que mi corazón palpitaba con más fuerza que nunca. Cuando finalmente llegamos a una zona iluminada, Clara soltó un suspiro entrecortado. «No están solos, ellas siempre han estado aquí. A veces susurran y otras veces gritan. Están buscando algo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tenía idea de lo que se refería, pero había una nueva urgencia en su voz. Miré a mi alrededor y comprendí que el hospital estaba más vivo de lo que imaginaba. Las almas atrapadas no eran solo ecos del pasado, eran parte de la realidad que debía enfrentar. Clara me dijo que había un lugar en el hospital donde los susurros eran más fuertes, una habitación que nunca había tenido el valor de explorar. «Debes ir allí», insistió. «Es la única manera de ayudar a las almas». Mi instinto gritaba que debía huir, pero la curiosidad empujó mis pies hacia adelante. Necesitaba saber la verdad. ¿Ellas realmente necesitaban ayuda? A la mañana siguiente, armándome de valor, decidí que visitaría ese lugar, un lugar que podría contener las respuestas que tanto había buscado. Pero al pensarlo, un frío recorrió mi cuerpo. Había algo que no podía ignorar. Cuanto más profundo iba, más peligrosa se volvía la búsqueda. No estaba preparado para lo que iba a descubrir. Capítulo 3. El día pasó lento, como si el tiempo mismo quisiera retenerme. Cada minuto en el hospital se sentía cargado de anticipación y miedo. La idea de entrar a esa habitación secreta me dejaba inquieto, pero la necesidad de respuestas superaba mi inquietud. Después de mi turno, decidí que era el momento. Sigilosamente, recorrí los pasillos del ala más antigua del hospital, donde las paredes parecían susurrar secretos. La habitación que Clara mencionó era conocida entre el personal como el cuarto de los ecos. Había escuchado rumores de pacientes anteriores que nunca regresaron de allí, pero no me detendría ahora. Tenía que saber. Al llegar, noté que la puerta estaba entreabierta. Crujía suavemente al ser empujada por la brisa. Miré hacia atrás. No había nadie. Tomé una respiración profunda y entré. Una penumbra inquietante envolvía la habitación. Las luces parpadeaban y el aire era denso, como si un peso invisible me empujaba hacia abajo. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad y vi paredes cubiertas de papel tapiz desgastado, lleno de manchas que contaban historias tristes. El lugar estaba vacío, o al menos eso pensé en un principio. Pero pronto los susurros comenzaron a hacerse más claros. Eran extraviados, entrelazados en un lamento casi musical. «Ayúdanos», decían. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, pero el terror volvió a apoderarse de mí. De repente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo no estaba bien. Motos de sombras danzaban en las esquinas de mi visión, y cuando trataba de mirarlas desaparecían. La desesperación me hizo avanzar. Regresé a los libros que había leído sobre el hospital. «Ellas están buscando algo», recordé lo que Clara me dijo. A lo lejos vi un objeto en el suelo, parecía un viejo diario. Me agaché para recogerlo y al abrirlo, las páginas estaban repletas de anotaciones desgastadas. Eran los testimonios de pacientes que habían pasado por el hospital años atrás. Cada relato era más perturbador que el anterior, describiendo tratamientos brutales. Fue entonces cuando una entrada me llamó la atención. Hablaba de una ceremonia extraña que se realizaba en esa misma habitación. El último testimonio decía: «Las almas no descansan, están atrapadas aquí, pero hay un ritual que podría liberarlas». Antes de que pudiera procesarlo todo, un grito resonó detrás de mí, un grito que llenó de terror el aire. Me di vuelta y vi una figura borrosa al final de la habitación. Era indistinta, pero su mirada fija en mí era intensa. «Sal de aquí», suplicó, y su voz era un eco que resonaba en mi mente.
Sin pensar, giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta, el diario aún en mis manos. El lamento de las almas aumentó de intensidad, como un coro desesperado pidiendo auxilio. Salí disparado hacia el pasillo, seguido por el eco de pasos que no podía ver. Cuando llegué a una parte más iluminada del hospital, caí al suelo, tratando de recuperar el aliento. El corazón me golpeaba en el pecho. Clara tenía razón, algo estaba sucediendo y se sentía más cercano de lo que había imaginado. Mientras me incorporaba, comprendí que el diario contenía respuestas, pero no podía quedarme ahí. Las almas, pensé. Necesitaba regresar, pero ahora temía lo que podría encontrar allí. Una parte de mí dudaba, pero otra sabía que debía volver. Ahora estaba atrapado entre la curiosidad y el miedo, pero había algo más, un instinto que me decía que estaba a punto de descubrir la verdad sobre ellas. ¿Podrían realmente ser liberadas o estaba abriendo una puerta que jamás debería haber existido? La noche caía nuevamente sobre el hospital y supe que no podía escapar de lo que había comenzado. Todo apuntaba a que el verdadero viaje apenas comenzaba. Capítulo 4. No podía quitarme el sudor frío de la frente mientras intentaba retomar el control. Me levanté del suelo y miré hacia el pasillo vacío. Cada sombra parecía moverse, cada sonido resonaba como un eco del terror que figuraba en mi mente. El diario en mis manos era una prueba tangible de que la experiencia había sido real y no solo un producto de mi imaginación. Tomé una decisión rápida, teniendo claro que no podía quedarme en la zona más iluminada del hospital por mucho tiempo. Necesitaba regresar a el cuarto de los ecos. Necesitaba respuestas y la adrenalina empezaba a calmarse, dando paso a una resolución más firme. Sin perder tiempo, me dirigí de nuevo hacia la ala olvidada. El ambiente era diferente a esa hora. Una quietud inquietante se extendía y las luces parpadeaban intermitentemente, como si estuvieran tratando de advertirme. Al llegar a la puerta entreabierta, el aire se volvió más denso y el lamento de las almas ya no era un susurro, era un lamento casi palpable que me invadía los sentidos. Empujé la puerta con cuidado y ésta se abrió con un quejido nervioso. La figura que había visto antes estaba ausente, pero los ecos de su advertencia seguían resonando dentro de mí. Con el diario bajo el brazo, avancé hacia el centro de la habitación. Abriendo el libro, las páginas viejas estaban más que nunca llenas de promesas de revelaciones. Leí con atención la entrada sobre el ritual, buscando detalles que me indicaran qué debía hacer. Las almas, pensé, repetí para mí, como un mantra. Había algo más en ese texto, alguna instrucción sobre cómo encontrar el ritual en sí. Las palabras parecían bailar ante mis ojos, pero entonces algo capturó mi atención. Un dibujo desvaído de lo que parecía ser un círculo formado por velas y algunas extrañas marcas que no reconocía. De repente, el ambiente se volvió más helado. Una presencia comenzó a materializarse a mi alrededor, provocando un escalofrío en mi nuca. Las luces parpadeaban en una serie de cortos y profundos estallidos hasta que finalmente se apagaron y quedé sumido en la oscuridad. El único sonido era el palpitante eco de mi propio corazón. «¿Quién está ahí?», grité, aunque mi voz sonaba temblorosa y distante. Un murmullo brotó de las sombras a mi alrededor, una respuesta ajena que resonaba en mi cabeza. «Ayúdanos», decía una voz, casi familiar y desgarradora. Sentí que la respuesta se acercaba, pero el miedo empezaba a paralizarme. Fui incapaz de encontrar la salida. El pánico comenzó a apoderarse de mí. «No, necesito averiguarlo», murmuré para mí mismo, intentando calmarme. Giré sobre mis talones y busqué una forma de salir de la habitación, pero el aire era tan pesado que cada movimiento requería un esfuerzo titánico. En ese momento recordé algo. En el testimonio del diario, una de las almas mencionaba que el ritual debía ser hecho en la noche más oscura. La sensación de que el tiempo se estaba acabando me llevó a tomar una respiración profunda. Logré recordar las instrucciones vagas y decidí actuar. Sacudí el diario y lo utilicé para buscar el dibujo de las velas.
Mientras dibujaba la forma en el suelo con la ayuda de una linterna que encontré en el camino, los murmullos aumentaron con cada trazo, llenando la habitación con un eco más fuerte, casi como un canto en un idioma que no entendía. ¿Dónde están las velas?, pensé. Antes de poder terminar mi boceto, un aire gélido me arropó. Las sombras cobraron vida, tomando formas contorsionadas. Los ecos se convirtieron en gritos aterradores. Sin embargo, la figura anterior apareció frente a mí, esta vez más clara. «Hazlo, antes de que sea demasiado tarde», gritó, mientras las sombras se acercaban, casi devorándola. Un escalofrío corrió por mi cuerpo. La vulnerabilidad de la lucha entre el tiempo y lo desconocido comenzó a llegar a su fin. ¿Podría realmente liberar a esas almas? ¿Era demasiado tarde? Con la urgencia rizándose en mi pecho, supe que el momento decisivo había llegado. Necesitaba actuar, y rápido, antes de perder el control de lo que había comenzado. La angustia ocupó cada rincón de mi mente, y ante la creciente desesperación y el clamor de las voces, mi resolución se fortaleció. No puedo dar marcha atrás, debo seguir. Desde la oscuridad, las voces emergieron de nuevo, y ahora era consciente de que más que un simple ritual, era una confrontación con el pasado, lleno de gritos y secretos guardados. Capítulo 5. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor. Cada figura parecía acercarse a mí, como si estuvieran ansiosas por contar su propia historia. Pero en lugar de eso, su dolor se convertía en una presión, un rugido en mis oídos. Intenté concentrarme, sabiendo que el tiempo se deslizaba de mis manos. El ritual no podía esperar. Me arrodillé en el suelo, con el diario abierto ante mí. Tenía que encontrar una manera de replicar el círculo de velas. Miré las marcas extrañas del dibujo. Algo en ellas me resultaba familiar, pero no podía darme cuenta de qué. El aire se volvió más frío y las luces parpadeantes, antes ya inestables, se apagaron por completo. Un momento, murmuré para mí mismo mientras pensaba en la forma del círculo. Tenía que recordar. Las velas. Había un almacén para suministros en la parte trasera del ala del hospital. Si podía conseguirlas, aún había una oportunidad. Me levanté rápidamente. Los ecos de las voces seguían llameando en mi mente. La figura que había visto antes ahora se veía más como una sombra que un espectro. Sus ojos reflejaban un comando silencioso. Fue algo en su mirada lo que me hizo sentir que podría confiar en ella. «Te ayudaré si te sigo», pensé. Sin más tiempo que perder, me dirigí a la puerta. Mi corazón galopaba, cada paso resonando con una mezcla de miedo y esperanza. Al abrir la puerta, oí el penetrante lamento de las almas. Era como si sus gritos intentaran seguirme a medida que acortaba la distancia hacia el almacén. En el fondo de mi mente, un pensamiento nauseabundo. ¿Y si no vuelvo? Al llegar al pasillo, me topé con una serie de puertas cerradas. Corrí, mi instinto empujándome hacia adelante. Sabía que las velas debían estar ahí. Las sombras parecían danzar alrededor de mí, susurrando advertencias crecientes, como si quisieran que me detuviera. Ignoré sus llamados, forcejeando con una de las puertas. Estaba atascada. «¡Maldita sea!», grité, golpeando con los puños. Finalmente, tras varios intentos, la puerta cedió y entré. Era un pequeño cuarto polvoriento, lleno de cajas y estanterías, y lo más importante, una mesa con velas largas y gruesas. Las tomé con manos temblorosas y las metí rápidamente en mi mochila. Pero algo detrás de mí hizo que el pelo de mi nuca se erizara. Era un reflejo en el vidrio, una figura borrosa de pie en la esquina de la habitación. La volví a ver. «¡Sal de aquí!», grité, deseando poder asustarla de regreso al inframundo. Pero no dejó de mirar. La figura era una imagen casi dolorosa, como si su necesidad de ser vista la mantuviera cerca. Dudé un segundo, haciendo que la urgencia se disparara de nuevo. «No puedo quedarme aquí», pensé. Me di la vuelta, salí del cuarto y corrí de regreso por el pasillo. Tenía miedo de que la figura me siguiera, que no me dejara escapar de su trampa. Finalmente, llegué a el cuarto de los ecos, pero la atmósfera era diferente.
Ya no eran simples lamentos. Los ecos parecían formar palabras. Un himno desgarrador lleno de información me reverberaba en los oídos. «Hazlo, ahí», repetía una voz, el mismo murmullo que había escuchado antes, ahora intensificado. Dejé caer la mochila y empecé a colocar las velas alrededor del dibujo que había hecho. Mis manos temblaban al encender la primer llama, y en ese instante las sombras parecieron parpadear. La habitación se iluminó tenuemente, revelando las siluetas de las almas. Momentos después, el aire se llenó de una energía eléctrica. Tenía que terminar lo que había comenzado. Recité las palabras que recordaba del diario. Mi voz sonaba casi como un canto en medio de aquel caos. Las sombras se agitaron, se retorcieron, como si se resistieran a mi llamado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una luz brillante estalló en el centro del círculo, obligándome a cerrar los ojos. Escuché gritos, no de terror, sino de alivio. Cuando abrí los ojos, las almas comenzaron a levantarse, como si el peso de su lamento se hubiera desvanecido. Pero en medio de la luz, vi algo que me heló la sangre. Desde el fondo de la habitación, una figura oscura emergió. No era una sombra, sino algo más, algo que nunca debería haber despertado. Mi corazón se detuvo. Esto no ha terminado, pensé, mientras el terror me cubría una vez más. Capítulo 6. Una presencia pesada se acercó, y la luz resplandeciente que había invocado se quemó bruscamente, dejando solo tinieblas y pánico. La figura oscura se alzó, su forma se retorcía y fluctuaba, como si no pudiera decidir qué era o qué quería ser. El aire estaba cargado de un frío glacial, y el eco de susurros se convirtió en un grito atronador que reverberaba en mi pecho. «No debería estar aquí», grité, intentando levantar la voz por encima del caos, pero la criatura frente a mí dio un paso adelante, y cada palabra se ahogó en el horror. La luz del ritual se había extinguido, y con ella las esperanzas de liberar a las almas atrapadas. Intenté retroceder, pero algo en mí se mantenía paralizado, como si el miedo hubiera tomado el control completo de mi cuerpo. Sabía que tenía que hacer algo. Recordé las palabras que había recitado, las promesas de liberación. «No dejes que esto termine aquí», susurré para mí mismo, tratando de encontrar la fortaleza. La figura avanzó, su rostro era un abismo. No parecía humana, en lugar de ojos, solo había oscuridad. Grité de nuevo, pero esta vez me sentí incapaz. Cualquier rastro de coraje se desvaneció cuando la criatura extendió su mano, mostrando garras largas y afiladas que parecían atraer la luz de la habitación. Absorbía toda esperanza. En ese instante, la memoria de las almas que había visto comenzó a inundar mi mente. Sus expresiones de sufrimiento, su deseo de ser liberadas. «No puedo permitir que esto suceda», exclamé, y sentí que un nuevo impulso se encendía en mi interior. Tenía que intentarlo. Si había una posibilidad de vencer a esta cosa, debía no rendirme. Rápidamente, busqué en mi mochila. Las velas habían estado mi única esperanza, pero ahora eran simples trozos de cera. Sin embargo, recordé un detalle del diario que había olvidado. Había otros rituales, otros métodos de invocación. Entre las páginas, uno se destaca, una invocación de luz. Mientras la figura se acercaba, tomé una respiración profunda y recordé la combinación de palabras que podría ayudarme. La luz que libera. Comencé a murmurar, subiendo el volumen y forzando mi voz a salir contra el estruendo. El aire vibró, una energía comenzó a acercarse, como un rayo de luz tambaleando en la oscuridad. La figura se detuvo, como si fuera golpeada por una ola invisible. «¡Libérame!», grité, y, mientras las palabras salían de mí, vi una chispa de luz estallar alrededor. Inmediatamente, el frío se disipó. Las sombras comenzaron a separarse, y con ella, la figura oscura se volvió más volátil. Pero no iba a darme por vencido. «Tú no me controlas, soy yo quien te enfrenta», grité, empujando las palabras al aire, cada una llena de determinación. La luz flotó a mi alrededor. Las almas liberadas comenzaron a rodearme nuevamente, su esencia añadiéndose a mi energía. Las sombras comenzaron a gritar. Era un clamor agónico que resonaba por todo el cuarto. La figura se retorcía, desvaneciéndose en un torbellino de oscuridad. Pero aún había algo más ahí, un rostro en la penumbra, uno que parecía humano. «Ayúdame», suplicaba. El tiempo se detuvo.
Enfrentado a una nueva realidad, la tentación de liberar a esa figura también pesaba como una sombra en mi corazón. Pero, ¿qué sucedería si me dejaba llevar por un engaño? No, rectifiqué, recordando mi misión y todo lo que había arriesgado. Entonces, un pensamiento cruzó mi mente. ¿El diario? ¿Hay una manera de deshacer esto? Con un último vistazo a la criatura, apenas sostuve la conexión que acababa de forjar con las almas. Era un riesgo, pero no podía ser más peligroso que permitir que esa forma oscura regresara. Las sombras se desvanecieron poco a poco, pero todavía había ecos de sus ritos. ¿Qué has hecho?, preguntó la figura oscura, su voz resonando más como una advertencia. Me preparé para una confrontación definitiva, consciente de que la lucha apenas comenzaba. El frío se apoderó de mí de nuevo, pero esta vez no me detendría. Esto no ha terminado, respondí firmemente, sintiendo que mis palabras eran como un faro de luz renaciendo en la penumbra, mientras el desafío se alzaba aún más oscuro a mi alrededor. Capítulo 7. La figura oscura comenzó a desdibujarse, pero su presencia seguía ahí, pulsante y amenazadora. Sentí que la tensión en el aire se intensificaba. No podía bajar la guardia. Las almas a mi alrededor giraban como si buscaban algo, pero no sabía qué. Mi pulso se disparaba, el miedo y la adrenalina se mezclaban en un cóctel explosivo. ¿Qué has hecho?, volvió a inquirir la sombra, ahora más siniestra, como si cada palabra se extrajera de las profundidades de un abismo. Has sellado tu destino y el de muchos más. Su voz resonaba en mi mente y cada sílaba golpeaba como un tambor. Recordé el poder que ofrecía, la luz, las almas liberadas. ¿O solo era una ilusión? La idea de que había tomado una decisión tan crítica me llenó de inquietud. Aquella criatura podría arrastrarme al mismo infierno que había tratado de evitar. Quise responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Lo que necesitaba era actuar. La energía, esa chispa de luz que había despertado, debía ser la clave. Comencé a murmurar las palabras de la invocación de nuevo, incluso mientras la figura se abalanzaba hacia mí como un torbellino de oscuridad. Pero esta vez no. Estaba solo. Las almas que habían respondido a mi llamado parecían entender mi lucha. Todo mi cuerpo vibraba con su energía. La luz que libera, repetí, elevando mis manos. La habitación temblaba de nuevo, como si el aire estuviera a punto de estallar. La sombra se detuvo, su forma oscilaba, y por un instante pensé que podría desmoronarse. Pero en lugar de eso, se retorció, manifestando un rostro aún más humano, pero distorsionado. «Libérame, ¿no ves que también soy víctima del mismo destino?» Me detuve. Esa voz resonó con un eco desgarrador. ¿Era una trampa? Me dolía pensar en ello, pero cada grito me hacía cuestionar mi propósito. ¿Y si había otra forma de enfrentar esto? Con cada momento que pasaba, la figura se hacía más cercana. Podía sentir su frío en mi piel, como si 1000 pequeñas agujas se hundieran en mí. Necesitaba responder, así que tomé una respiración profunda y planteé una pregunta que me atormentaba. ¿Qué eres? La voz me salió como un susurro, pero el aire aún parecía cargado de mi desafío. «Soy lo que el tiempo ha olvidado», contestó. «Un eco de lo que solía ser. Pero tú puedes comprenderlo. Libérame y juntos podemos alcanzar la luz». Sus palabras eran como un canto hipnótico, llenas de promesas y traiciones. Nuevamente, el miedo volvió a sumergirme. Tenía que elegir. La luz que estaba creando era toda mi defensa, pero a la vez la tentación de liberarla se hacía más poderosa. «No», suspiré, «no puedo caer en eso». Con un esfuerzo sobrehumano, volví a concentrarme en las palabras. «La luz que libera». Esta vez era un grito resonante. La energía brilló intensamente,
creando un destello que comenzó a iluminar la sombra difusa ante mí. La figura dio un paso atrás, como si la luz quemara su existencia. No, esto no puede ser. Mientras la luz se intensificaba, retrocedía, finalmente revelando algo más que su forma. Allí, en el corazón de la oscuridad, había un símbolo antiguo, un ícono que creí reconocer de aquellas páginas que había estudiado. Y en ese instante comprendí, ese símbolo podría ser mi clave para el desenlace, pero antes debía deshacerme de la sombra que lo controlaba. La luz pulsó alrededor de mí y las almas comenzaron a elevarse, unidas en un canto de liberación. Acelerando mi voluntad, exclamé: «Desaparece de mi vida y de las vidas que has atormentado». Mientras las palabras salían, la forma se retorció en un grito desesperado. Las sombras chocaban contra la luz, desvaneciéndose lentamente. Era como si un velo de oscuridad se rasgara, pero al mismo tiempo podía sentir que algo más emergía de las tinieblas, una nueva amenaza. Justo cuando pensaba que había dominado a la figura oscura, noté un movimiento en el rincón de la habitación. Alguien estaba allí. El miedo me recorrió de nuevo. Entonces comprendí que esta batalla no había terminado en absoluto. Capítulo 8. La figura emergente desde la oscuridad. Apenas era un susurro, pero este murmullo pronto se convirtió en un grito helado que caló en mis huesos. Giré lentamente, con el corazón palpitando en mi pecho, preguntándome qué tipo de horror me esperaba. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en una figura delgada, casi etérea. Su forma era vagamente humana, pero las líneas de su cuerpo se desdibujaban como si estuviera hecha de humo. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque la duda estaba a punto de derrumbarme. Comenzó a murmurar, pero las palabras se desvanecieron antes de alcanzar mis oídos. A medida que se acercaba, la luz que había creado parecía debilitarse, como si su esencia absorbiera la energía que me rodeaba. Cada paso que daba resonaba como un eco en la habitación. A su paso, las almas liberadas comenzaron a titilar, como si la conexión con ellas se estuviera desvaneciendo. La figura dejó de ser un espectro distante y se plantó frente a mí. Sus ojos, negros como el abismo, me miraban con una mezcla de curiosidad y malevolencia. «Devuélvemelo», exigió, con una voz que sonaba como el crujir de ramas secas en una tormenta. Miré a mi alrededor, intentando recuperar la energía de la luz. «No puedo», respondí, mi voz temblando. «No puedo permitir que regreses a la oscuridad que te atrapó». «¿No lo haces por ti?». La figura sonreía con una sonrisa torcida. «Tú también puedes unirte a mí. La luz no es más que una ilusión de control. La verdadera libertad está en el vacío». Un escalofrío recorrió mi columna. Las palabras resonaban con una verdad inquietante. ¿Acaso sabía más sobre mí de lo que yo mismo sabía? De repente pensé en su promesa. Sentí que la claridad del momento chocaba con un impulso de incertidumbre. «No caeré en eso», grité, intentando reunir la energía de las almas. «Soy más fuerte que eso». Con cada palabra, las almas comenzaron a vibrar nuevamente, pero había algo en la figura que las atraía como un imán. Me aferré a mi luz, sintiendo cómo las sombras intentaban apoderarse de mí. Tenía que hacer algo. Entonces noté que el símbolo antiguo iluminaba la habitación, pulsando como un corazón latente. Me di cuenta de que podría conectar con su esencia y usarla en mi favor. Concentré mi mente en lo que había aprendido, en los textos antiguos que había leído. Las sensibilidades del símbolo danzaban en mi mente. «¡Regresa!», volví a gritar, enfocando mi energía en el símbolo. «La luz que libera se eleva de nuevo. Destruiré tu forma». La figura se encogió, su rostro contorsionándose en horror. «¡No puedes hacer esto! ¡No puedes!». Sentí un calor abrasador en mis manos mientras el símbolo estalló en un destello de luz, pero antes de que la figura pudiera ser completamente consumida, se volvió y me miró. «Recuerda, esto no ha terminado. La verdadera batalla está por llegar».
y antes de que pudiera procesar sus palabras, el mundo a mi alrededor se desmoronó en una serie de fragmentos brillantes. El instante se convirtió en vacío, y entonces me encontré otra vez en la habitación, de pie, pero sola. La presión y el miedo apenas se habían disipado. La amenaza no se había ido. Alto, oscuro y silencioso, un nuevo eco de advertencia comenzaba a resonar en mi mente. Esa figura no era solo una sombra, era solo el comienzo. Capítulo 9. La habitación estaba en silencio, pero un zumbido vibraba en mi mente. La luz que había brillado con tanto fervor ahora parpadeaba débilmente, como si estuviera a punto de desmoronarse. Tenía que moverme. La advertencia de la figura resonaba en mi cabeza. La verdadera batalla está por llegar. No sabía lo que eso significaba, pero un instinto primario me decía que el peligro no había pasado. Comencé a explorar el lugar. Cada rincón parecía cargado de una energía pesada. Las paredes estaban desgastadas y el aire tenía un sabor a metal. Intenté recordar cómo había llegado aquí. Había un propósito, una misión que perseguía y debía encontrarlo antes de que el caos se apoderara de mí nuevamente. Me acerqué a la puerta que había dejado atrás. Al abrirla, un pasillo sombrío se extendía ante mí. Las luces titilaban, creando sombras inquietantes. Cada paso resonaba en el suelo, un eco que parecía burlarse de mi incertidumbre. Estaba a punto de dar marcha atrás cuando escuché un susurro, una voz distante, casi incomprensible. Estás más cerca de lo que crees. La advertencia era tenue, pero clara. Sin pensarlo, seguí el sonido, mi cuerpo guiado por una fuerza que apenas entendía. El eco resonante me llevó a una habitación al final del pasillo. El umbral estaba cubierto de un polvo denso. Empujé la puerta con inseguridad. La habitación estaba vacía, pero el aire estaba cargado de una presencia. Ahí, en el centro, había una antigua silla de ruedas, desgastada y descascarada. Al acercarme, vi algo brillante sobre la superficie de la madera, un pañuelo bordado. Lo recogí con cuidado. La tela parecía estar impregnada de recuerdos, y una oleada de imágenes fugaces inundó mi mente. Vi a una mujer. Su rostro era familiar, pero no podía colocar de dónde la conocía. Su mirada era sombría y melancólica. Sentí que su tristeza se reflejaba en mi propia esencia. De repente, una risa resonó en la habitación. No era la risa de un niño inocente, ni la risa de un amigo. Era fría, burlona, como si la angustia estuviera disfrutando de mi confusión. Me di la vuelta rápidamente, pero no vi a nadie. Era como si la misma sombra se estuviera riendo de mí. ¿Qué quieres de mí?, grité, esperando una respuesta, pero solo había silencio. Quería escapar, pero sentí que la silla me llamaba. La idea de sentarme en ella era aterradora, pero al mismo tiempo había una curiosidad que me obligaba a hacerlo. Me dejé caer en la silla, y en ese instante la luz parpadeó intensamente. Una imagen se proyectó en mi mente, el rostro de la figura que había visto. «No estás solo», susurró de nuevo. Me estremecí. ¿Ese ser tenía algo que ver con la mujer de la visión? La atención del mundo exterior se desvanecía. La silla era como un portal y, sin querer, me dejé llevar. En la oscuridad vi flashes de manos, rostros y escuché lamentos. Eran ecos de despertares perdidos, de pastores que habían olvidado su luz. La risa continuó resonando, entremezclada con un murmullo creciente. Era un aviso, un peligro inminente. Entonces, un grito desgarrador atravesó el aire y me sacudió, rompiendo el trance. Salté de la silla, mi corazón se aceleraba. Nada podía ser lo que parecía. Tenía que escapar antes de que lo oscuro volviera a reclamarme. Volví a salir por la puerta, pero cuando lo hice, me di cuenta, no estaba sola.
Alguien estaba detrás de mí. Antes de que pudiera girarme, un frío intenso se apoderó de mí. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar y yo no estaba preparada. Capítulo final. El frío se tensó a mi alrededor mientras giraba lentamente, el pulso agitado resonando en mis oídos. La figura emergió de las sombras, no como un espectro indistinto, sino como una presencia sólida, casi vibrante. En sus ojos negros podía ver la desesperación y el deseo, pero también el peligro latente. «Ahora estás aquí», dijo con voz profunda, resonando como un eco en el silencio. «Eres parte de esto». Sentí que la angustia me oprimía el pecho. Cada paso que daba hacia atrás era un desafío a la gravedad de lo que enfrentaba. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de que mi voz no temblara. La figura sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, era una sonrisa de victoria anticipada. «Has abierto la puerta sin querer, y ahora debes elegir. Libérame, y a cambio te daré conocimiento. Amas la luz, pero no comprendes su verdadero poder», dijo, como si cada palabra pudiera deshacerme. «¿A cambio de qué?», presioné, consciente de que cada palabra podría acercarme a un destino aterrador. La figura sonrió de nuevo, revelando una trinidad de garras que parecían absorber la luz del espacio que nos rodeaba. «A cambio de las almas que has liberado, su energía te pertenece o te consumirá». Un relámpago de claridad cruzó mi mente. Esa era la verdad. Aquellos lamentos que había escuchado, aquellas almas que había intentado ayudar, estaban atrapadas en un ciclo. La figura era la raíz de su tormento, pero también era el eco de un dolor, un pasado que necesitaba ser confrontado. «No, no puedes hacer eso. Ellas merecen ser libres, no ser parte de tu juego oscuro», dije, sintiendo la determinación crecer dentro de mí como una chispa contra la oscuridad. Sin embargo, la figura continuó acercándose, los ecos de tragedia resonando a nuestro alrededor. Sentí que algo en mí se desmoronaba. La desesperación de las almas clamando por ayuda saturó el aire. Sus gritos resonaban en mis pensamientos. «Ayúdanos», se convirtió en un mantra incesante. La figura se detuvo y de repente se movió. Expandió como una ola de sombras, llenando el espacio y atrapándome en un torbellino de emociones. «Solo tienes que aceptar el poder que ofrezco», insistió la sombra, cerca de desvanecerse en la penumbra. «Tú puedes ser como yo». Entonces recordé el pañuelo que había encontrado en la silla de ruedas, la conexión emocional que había despertado. Esa mujer, su tristeza, esa búsqueda de redención. Ella había sido una de las muchas que habían pasado por el hospital, perdidas y olvidadas. No podía dejar que ese ciclo continuara. Con toda la fuerza que me quedaba, avancé. «No, yo elijo romper este ciclo», grité, sintiendo cómo la energía de las almas se intensificaba a mi alrededor. «Voy a liberarlas. Esta vez no habrá un precio que pagar». En ese instante, el aire se volvió pesado. Fue como si el tiempo se detuviera. La figura retrocedió un paso, su sorpresa aparente. Fue mi momento. Concentré todas mis fuerzas y recité las palabras antiguas que había recordado del diario. La luz comenzó a resplandecer igualmente en el círculo que había dibujado antes. La figura osciló, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «¡No! ¡Detente!», gritó, pero era demasiado tarde. La luz se intensificó, iluminando cada rincón del cuarto. El suelo vibraba, las paredes se agrietaban, mientras la luz emergía, llamando a las almas liberadas como balas de salvación. Una explosión de luz estalló, perforando las sombras. Los lamentos se convirtieron en gritos de alegría, y vi a las almas elevarse, mientras la figura oscura se desvanecía, gritando en agonía. Antes de que todo se desmoronara, alcancé a escuchar su última advertencia: «Esto no ha terminado». Y luego,
La luz cubrió todo. Cuando el destello se desvaneció, me encontré de pie en el cuarto de los ecos, con el eco de las almas liberadas resonando en mi mente. El frío se había ido, pero al mirar a mi alrededor, las sombras parecían aún moverse en el borde de la luz. Algo había cambiado, pero la advertencia de la figura quedó marcada en mi ser. Me alejé de la habitación, con el corazón todavía latiendo con fuerza, contemplando si había realmente cerrado el capítulo o si tan solo había comenzado otro. Las almas ahora eran libres, pero el eco de su sufrimiento permanecía a mi lado, una sombra persistente en mi memoria. ¿Era suficiente lo que había hecho? ¿Sería realmente el final? Caminé hacia la salida del hospital, sintiendo que este lugar nunca dejaría de ser parte de mí. A veces, todavía escucho susurros en la brisa, recordando que detrás de la luz hay siempre un rastro de sombras. Y yo, como un simple enfermero, me pregunto si alguna vez podría escapar verdaderamente de lo que había encontrado allí.